Amigos, qué placer es saludarnos nuevamente y encontrarnos aquí para disfrutar de la palabra de Dios. En este tema tan especial que tendremos hoy y como todos los temas que tenemos de la palabra de Dios. Cuán admirable es lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Cuánto anhela Él que entendamos las cosas antes que sea demasiado tarde. El tema de hoy tiene que ver con estas cosas. Por lo tanto, fijemos nuestra atención con toda la fuerza. Sé que estamos dando solamente temas los sábados, un par de sábados será de esta manera. Después vamos a hacer distinto porque vendrá todo el Zoom y demás que ya prometimos, pero es necesario hacer cambios y es por eso que estamos haciendo así de esta manera en estos días. Antes de todo, vamos a presentar nuevamente. Vamos a ver en la pantalla los diferentes, o sea, este cuerpo, yo digo, maravilloso. Maravilloso porque Dios lo instituyó, creo sinceramente, un grupo de oración sacrificado que luchando y a través de muchas adversidades estamos manteniendo todo el plan. Cristo nos mandó a predicar. Él dijo que tenemos que predicar y llevar el mensaje adelante hasta cuando Él regrese. ¿No es así? Todos tenemos que hacer en diferentes lugares lo mismo, de tal forma que podamos cundir y pronto el Señor vendrá a buscarnos como Él prometió. En primer lugar, vemos aquí, ¿verdad? O sea, de este lado, como señalo, voy a empezar desde ahí, Gabriel y Olga de Sousa, un matrimonio feliz y un matrimonio entusiasta que apoyan la causa de Dios. Los otros ya ustedes saben que son entusiastas, ¿verdad? Bueno, mi esposa y el que les habla, que estamos predicando aquí en este lugar. Vemos luego allí a Walter y Patricia Rixer, que se encuentran y él está contestando en las redes y en todo momento, para que podamos trabajar de esta forma mejor. Está en cuarto año de teología, de manera que él puede responder adecuadamente. Y el que conocemos ya, aunque tal vez no nos damos cuenta a veces porque está detrás de toda la parte técnica, me refiero en la transmisión y demás, es Matías y Janina López, también en cuarto año de teología, preparándose para servir a la causa de Dios. Él tiene la virtud también adicional de poder manejar la transmisión y manejar las máquinas y hacer muchos dibujos y demás hermosos que estamos viendo en cada programa. Realmente nos sentimos gozosos. Más abajo aquí también, ¿verdad? Griselda de Lisa, le sigue a continuación Graciela Volati, y encontramos que las dos damas se ocupan mucho en la causa de Dios, apoyan fuertemente. Encontramos allí a Jorge Belino, el pastor Jorge Belino, que estará presente en varios programas que tendremos en los días venideros, junto con también Matías y demás. Bueno, y vemos en la pantalla más allá en la esquinita, ¿verdad? A Augusto Borba, que también tiene que ver con la parte técnica de lo que estamos llevando adelante. Simplemente para que conozcamos lo que es Perspectiva 21, por supuesto que es la causa de Dios y no esa parte de lo que es realmente el gran pueblo de Dios. El gran pueblo de Dios que Dios trazó y que espera la venida de Jesús en breve, en gloria y majestad. Que realmente el Señor pueda acompañarnos y pueda bendecirnos. Hoy seguiremos con un nuevo orden mundial y el fin de la historia, y en el subtítulo, Juicio en su segunda venida. Es un tema que tal vez nos va a extrañar un poquito, porque tal vez no alcanzamos a captarlo simplemente y a veces leemos rápido y no entendemos del todo. Vamos a ver allí, ¿verdad?, algunas cosas, pero antes de esto, todos juntos vamos a meditar. Meditar en las cosas grandes que Dios ha dejado para nuestra bendición y sobre todo en este sábado en el cual estamos recordando la creación de nuestro Padre que nos amó y nos ama desde el siglo hasta el siglo, como dice las Escrituras. Meditemos en las cosas de Dios.
Cuán grande es Dios, mis amigos y mis hermanos en Cristo. Cuando recién estábamos meditando en estas láminas y la música que veíamos, pensé que cuando en el principio Dios creó todos los animales, ¿verdad?, que el Señor trajo para que el hombre pudiera ser feliz, en aquel hogar feliz. No había animales feroces, vi uno que era feroz allí, ¿verdad? Todo esto va a pasar, en el cielo será diferente en este aspecto, o sea, esa ferocidad habrá de desaparecer, porque es causa del pecado y de tantas cosas de esta vida. Dice la palabra de Dios en este texto que estamos en esta serie, ¿verdad?, teniendo, y que abarca hasta el sábado próximo, en el Salmo 119, el verso 105, lo siguiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, es la lámpara, la antorcha que alumbra, más allá de lo que podemos entender, mucho más allá de lo que realmente nosotros analizamos en esta vida y a veces no comprendemos. No es necesario que estemos dando vueltas. Hermanos en Cristo, es la hora que tomemos decisiones serias en nuestra vida espiritual, porque no nos queda mucho de este mundo. La palabra de Dios que a través de milenios alumbró al ser humano, alumbra con claridad en esta hora difícil y crucial de la historia. Los hombres piensan encontrar vida en otros planetas, pero la palabra de Dios no dice esto. Dios hará nuevas todas las cosas en este mundo y Él nos va a entregar un mundo feliz, un mundo eterno, nuevamente perfecto, porque su gracia que emana de la cruz del Calvario, así lo quiso, ¿verdad? Los juicios de Dios vemos en la pantalla allí. ¿Por qué? Voy a colocar allí 4 frases. Juicio investigador, es el juicio que tenemos ahora, que está llegando a su fin de un momento a otro. Cuando Jesús deje de interceder, ya terminará el tiempo de gracia. Sabemos que antes también debe terminar la proclamación del Evangelio en toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero el Señor lo va a hacer en forma rápida, pero lo hará con su pueblo, con sus hijos que de veras le sigan en ese momento. Debemos pensar, nuestro destino eterno lo estamos jugando hoy, minuto a minuto, en nuestra vida. Además que nuestra vida es breve, ¿verdad? Todavía el juicio de Dios se está, o mejor dicho, la misericordia de Dios se está terminando en los cielos. Lo que vamos a ver hoy muy de cerca, el juicio en su segunda venida. O sea, cuando Jesús regrese, en realidad, antes que Cristo aparezca en las nubes de los cielos y después que Cristo aparezca y venga acercándose a este mundo, habrá un juicio muy especial que Dios hará con su pueblo. A veces olvidamos de analizar detenidamente esto y es bueno que hoy pensemos específicamente en la revelación que Dios nos dejó, ¿verdad? Juicio durante 1000 años, o sea, después que vayamos al cielo, en esa gloriosa mañana de la resurrección, van a comenzar el milenio. En el cielo, en los cielos donde Dios mora, habremos de conocer el trono de Dios, los mundos que nunca pecaron, ¿verdad? Cuánta gloria habrá allí que Dios anhela mostrarnos. Y sabes, mi hermano, sin embargo, en esta tierra será un caos total, un cementerio, en donde Satanás y los demonios serán obligados a permanecer durante 1000 años para que mediten en la tragedia que trajeron durante en este mundo, ¿verdad? Durante este mundo de tanta tristeza y horror. Es una tragedia del universo en realidad. El juicio final viene al finalizar el milenio. Cuando la Jerusalén celestial descienda, entonces he aquí que el Todopoderoso va a juzgar a todos nuevamente de acuerdo a sus obras. Allí en el universo entero estará presente. Todos, tú y yo, queramos o no queramos, vamos a ver ese juicio y vamos a participar de él. ¿Y saben lo que es más tremendo? Que muchos, la Biblia dice como la arena del mar, serán los que serán estopa en el gran día de Dios, en el día cuando el Señor terminará con el pecado para siempre. Pero Dios no quiere eso de ti ni de mí. Quiere que heredemos la vida eterna, que seamos salvos y que vivamos para siempre. Ahora estamos viendo esa bestia que ya sabemos lo que representa, ¿verdad? Nuevo orden mundial. En realidad estamos pisando en ese, yo diría, en el cumplimiento de la última profecía que encontramos en las Escrituras. La suma del pecado de todos los tiempos, porque en realidad
El nuevo orden mundial es un intento humano de establecer un quinto imperio universal. O sea, Dios dice que eso no va a ocurrir. Por supuesto, Dios va a intervenir, pero eso es para que meditemos en la hora crucial. Jesús no va a seguir mucho más intercediendo ya por el hombre, porque el pecado ha llegado al colmo en la humanidad y la rebelión contra el cielo es real. Ahora, Iglesia y Estado unidos para perseguir la última y feroz persecución, que no va a durar mucho tiempo, será corta pero terrible. Es cuando se encuentren las fuerzas del bien y del mal y en donde muchos habrán de decidir por Jesús. Pero ¿saben? Hoy hay millones que están afuera, no conocen, son paganos, no entienden lo que es la verdad. El Señor dará la oportunidad a todos. Es un Dios admirable y Él ha prometido estas cosas. Pero ¿saben? La lluvia tardía que estamos viendo allí en la pantalla. Nuestra oración debe dirigirse todos los días al trono de la gracia. Los que conocemos la verdad, los que estamos estudiando ahora y estamos decididos por Jesús. Hermanos, no sea que solo veamos y no nos decidamos por Jesús. Es terrible esto. La lluvia tardía es lo que realmente terminará la obra de Dios. Sin ella no podremos predicar el mensaje del tercer ángel, que es un mensaje que va a sacudir las huestes del mal en forma atroz. Allí está descrito en Apocalipsis 14, el verso 9 y 10, leemos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es un mensaje de vida o muerte, tal cual lo estamos leyendo. Sin titubeos, el pueblo de Dios tiene que encarar esto que en realidad hace tiempo que tendría que haber terminado. En realidad el mundo está maduro, tal vez nosotros no estamos maduros como deberíamos estar. Y Dios espera y de acuerdo a eso también determina nuestra salvación. Esto tenemos que presenciar nuestro propio, y yo lo voy a decir de esta forma, nuestro propio funeral. No sea que vayamos a la tumba en este tiempo tan tremendo en el cual nos toca existir y sin embargo seamos negligentes con respecto a la proclamación y a la declaración del pecado como es. ¿Cuántos sinceros se arrepentirían si nosotros fuésemos fieles? Por lo tanto, el que no cumple la labor que tiene que cumplir en esta hora habrá de dar cuenta en el día del juicio. Por eso allí dice claramente el Señor, ¿verdad? Es un mensaje que anuncia la bestia, los enemigos de Dios, es el mensaje que anuncia también lo que es la vida eterna y la muerte eterna, como ya hemos entendido, ¿verdad? Fin del tiempo de gracia, muy pronto, como vemos en la pantalla. Allí Jesús ahora aparece como, ya no más como abogado, sino como el gran rey que habrá de juzgar. El universo entero habrá de contemplar ese juicio enorme. El hombre no tendrá más ya quien lo acompañe como abogado intercesor cuando termine el juicio investigador. Por eso es solemne el tema de hoy. Es solemne en gran manera. Tiene que ver con esta hora, desde esta hora en adelante. Simplemente para estudiar algo más, para que quede más claro, ¿verdad? Dice de allí el momento final, cuando Jesús dentro de poco tiempo levante sus manos en alto y declare lo que leemos a continuación en Apocalipsis 22. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bueno, está claro, ¿verdad? Es la hora de decidir nuestra santidad ante Dios. Es la hora de decidir si no queremos ser salvos también en la perdición eterna, como dice allí la palabra de Dios. Cuando Cristo exclame esto en el santuario celestial, en el lugar santísimo, cesará para siempre toda oportunidad. Nadie más podrá salvarse. Entonces vendrán las plagas postreras, ¿verdad? Como vemos allí, el primer texto de Apocalipsis 16, el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, esas 7 copas de la ira de Dios están indicando las 7 plagas finales que indicarán
el fin, los hombres habrán de sufrir, esta humanidad habrá de sufrir en forma terrible. La persecución ya habrá cesado, nadie va a morir a partir de ese momento. Las plagas caerán ahora como juicios de Dios sobre una humanidad impenitente y también sobre un pueblo del pueblo de Dios. Hablo, aquellos que no fueron fieles, no cumplieron con el mandato de Dios, no se entregaron a Jesús y no realizaron lo que tenían que hacer. Yo estoy meditando junto a ustedes hoy en este sábado de estas cosas. Qué día tremendo es el que se avecina a esta tierra. Juicio de Dios durante la séptima plaga, ya es el comienzo, ¿verdad?, del juicio del cual vamos a hablar detenidamente hoy. Dice allí en Daniel capítulo 2, el versículo 1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este pasaje lo conocemos de memoria. Pusimos una partecita de él, cielo, solamente. Para recordar, Jesús habrá dejado de interceder. Y el Señor está diciendo claramente a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad?, de que en ese día, y le dice a Daniel, al profeta Daniel, muchos antes que Cristo viniese por primera vez a este mundo. ¿Qué le dice? Claramente que en ese tiempo de angustia va a ser liberado el pueblo de Dios. Dios va a obrar en forma tremenda. Nos va a sostener, si nos toca pasar allí, ¿verdad?, para que podamos resistir las plagas postreras. Sostendrá a su pueblo. Él estará guiando, el Espíritu de Dios, pero aquellos que no se hayan arrepentido y no se hayan entregado hoy a la influencia del Espíritu Santo, ya no podrán recibirlo más y será tarde para siempre. Por eso, mi hermano, cuando allí está diciendo suscríbete, no te olvides de suscribirte, no te olvides porque las lecciones están ya saliendo y van a recibirlas en cantidad, por supuesto. En realidad, será un placer participar con ustedes de esto venidero que se está aproximando ya rápidamente, como les mencionaba recién. Por lo tanto, no te olvides de suscribirte. En este programa allí aparecerá muchas veces la palabra suscríbete. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 2 de Daniel 12? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este texto es clave para entender lo que hoy estamos por analizar. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice allí. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Es lo que llamamos la resurrección especial. O sea, es antes que Cristo regrese. Es al finalizar la última plaga. O sea, en la séptima plaga va a ocurrir lo que acabamos de leer, ¿verdad? El Señor ahora entre temblor terrible, jamás imposible de entender hoy, habrá de cuidar de su pueblo. Pero ¿saben? En esa hora habrán de resucitar muchos, y vamos a ver quiénes específicamente hoy. Los que realmente tuvieron una parte activa en el gran plan de salvación, pero unos para bendición, como dice, para vida eterna y ver el pacto de paz que el Señor hará con aquellos que guardaron los mandamientos de Dios. Pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Conocieron la verdad, entendieron la verdad, muchas cosas, y sin embargo no hicieron la voluntad de Dios. Pero ahora tendrán que encontrarse cara a cara ante el universo entero. Y ¿saben? Será antes que veamos la figura regia del príncipe de la vida. Leamos el versículo 3, que habla acerca de ello también. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Aquellos que sufrieron, aquellos que pasaron por la terrible persecución final. El Señor dice en el texto, ¿verdad? No se preocupe, allí Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados todavía, dice, felices de aquellos, porque es solamente muy poco tiempo el que habrán de estar en la tumba y el Señor nos llamará a la vida en esa gloriosa mañana. Por eso resplandeceremos, Dios quiere que estemos allí, como las estrellas a perpetua eternidad, los que de veras anuncian el mensaje del tercer ángel, en la hora final del tremendo conflicto, ¿verdad?, del cual estamos hablando. Por lo tanto, como vemos allí, es el juicio en su segunda venida. Tiene dos partecitas que tenemos que entenderlas muy bien. La primera es cuando ocurre esa resurrección, ¿verdad? Y la ley de Dios aparezca en los cielos, como veremos enseguidita, sostenida por
manos enormes, la misma mano que escribió con letras de fuego en el Sinaí, habrá de sostener las tablas y el universo entero mirará el cuadro. Y en este mundo habrán de contemplar los que rechazaron la verdad, presente verdad especialmente, por eso es que es un grupo especial, tanto los que rechazaron como aquellos que por supuesto lo aceptaron y ahora están dentro del pueblo de Dios. Ojalá que todos estemos allí, felices y gozosos, ¿verdad? Con Jesús. Saben, por eso el texto, y ahí aparece el Salmo 50, el cual vamos a desmenuzar en cierta manera en el día de hoy. Leamos los primeros textos desde el 1 al 3 del Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Saben, a mí me impresionan estos pasajes. El Señor llama a Sión el lugar donde Dios mora. Y Dios quiso realmente que el antiguo Israel pudiese llevar el mensaje a un mundo entero, aún de su primer advenimiento. ¿Qué planes siempre tuvo Dios para el hombre? Pero el hombre falló, ¿verdad? Pero las promesas de Dios se cumplen y ahora se cumplirán en el Israel de Dios de la hora final del gran conflicto entre el bien y el mal. Así que nunca olvidemos esa realidad. Estarás allí, de Sión, perfección de hermosura, allí dice, ¿verdad? El Dios de dioses, qué tremendo pasaje es el versículo 1. El Dios de dioses, Dios recalca, Jehová, ese Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora ya habrá pasado toda oportunidad. Solamente resta la destrucción para el malvado, que tiene también diferentes etapas como conocemos. Pero esto se va a cumplir. Allí en el Salmo está descrito, y saben, allí dice Salmo de Asaf, está porque ahí falta una A, músico principal de David. ¿Por qué? Porque David tuvo el privilegio, ese gran hombre de Dios, de poner allí en su coro, yo diría, ¿verdad? Era un músico especial, un músico que cantaba y un músico que dirigía realmente la música en una forma celestial. Era profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Por eso escribió el Salmo 50, que es un salmo profético, netamente profético. Por eso recalco esto. Tuvo dos dones, el don de la música y el don también de la profecía. Conocía los tiempos, entendía los tiempos del pasado por los profetas y pudo profetizar también lo que estudiamos ahora en este sábado. Que Dios nos bendiga para que podamos entender de veras todo lo que estoy mencionando en el día de hoy, ¿verdad? En una forma muy... Pero ahora, entre truenos y llamaradas, aparecerá la ley moral del Creador, tal cual mencionábamos recién, ¿verdad?, en las Escrituras. Y como vemos allí en la pantalla, se acercará más y más. Convocará a los cielos de arriba, dice el texto número 4, ¿verdad? Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. O sea que hay un juicio, y ahora los cielos declararán su justicia, dice, Dios es el juez, el que no puede equivocarse, aquel que es eterno, y aquel que ahora ante su pueblo, a su pueblo juzgará. Y dirá, ¿por qué tú no puedes heredar la vida eterna? ¿Y por qué el otro que está a tu lado va a heredar la vida eterna? Porque en la resurrección especial el pueblo de Dios tendrá que enfrentarse ante esa realidad, como dice la palabra de Dios. Inclusive es antes de ver la regia imagen y gloriosa imagen del príncipe de la vida. Qué día terrible será eso. Por eso he dejado una oración para este momento. Vamos a orar y pedirle a Jesús que podamos estar presentes en ese día. Nosotros estamos viviendo en la etapa final de la historia. Cuando Cristo regresará, no hay nada que hacer, Él volverá, pronto volverá a la tierra. Pero ¿estamos decididos a terminar con la obra de Dios o qué vamos a hacer? Voy a acercarme un poquito más a esta cámara aquí para orar y pedir al Señor que el Señor nos bendiga mucho.
Padre amado que estás en los cielos, gracias porque tú nos acompañas siempre. Gracias por este sábado feliz en el cual nos encontramos juntos estudiando tu palabra. Ayúdanos a entender este juicio, Señor, especial, que a veces no lo estudiamos, hasta lo pasamos por alto. Decimos que solamente hay 3, y no es así. Señor, ayúdanos a comprender el juicio especial con tu pueblo. Qué día tremendo, que en ese día mis hermanos y el que está hablando hoy podamos estar juntos para nunca más separarnos. De allí seremos trasladados a los cielos después de la resurrección grande que el Señor también nos ha prometido cuando todos resuciten. Bendice a las personas que han pedido oración y piden que oremos por sus dificultades, sus luchas, sus terribles conflictos y por las enfermedades. Acompáñalos, nuestro Dios, también en este sábado feliz. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, es grande la palabra de Dios. Es admirable. Allí habla, ¿verdad? Porque Dios es el juez. Jehová de los ejércitos no se puede equivocar. A través de las edades y aún dentro del pueblo de Dios puede haber gente que tenga otros dioses. Por eso leíamos hoy, ¿verdad?, en la profecía algo tremendo lo que decía. El Dios de dioses. ¿Por qué dice eso la profecía? Porque en el mundo hay muchos que tienen otros dioses. Y saben, aún dentro del pueblo de Dios puede ocurrir esto. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? ¿Tenía otro Dios? ¿Qué Dios era el de Judas? La fama, la pompa y el honor. Él quería obligar el plan de salvación de Dios. Amaba el dinero más que las cosas de Dios. Ni él mismo se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Conocía la voluntad de Dios. Por eso Dios nos va a hablar de 2 clases que están dentro del pueblo de Dios. Y que son cristianos, pero no todos serán salvos. Es tremendo el tema. Y Satanás quiere que nosotros no entendamos del todo ese juicio que tiene que ver y que va a ocurrir justo antes de que aparezca Jesús en las nubes de los cielos. El que quiere saber más de esto puede leer el capítulo 41 del Conflicto de los Siglos. Hermoso capítulo. Lo recomiendo en forma especial en el día de hoy. Ahora, resurrección especial, de la que estamos hablando, ¿verdad? Allí vemos algunos levantados, puestos simplemente círculos blancos para indicar aquellos que se levanten gloriosamente, para ahora ver la justicia de Dios, ver las tablas de la ley moral. Fueron juzgados en el juicio investigador, fueron hallados por la gracia de Dios justos y ahora van a heredar la salvación. Pero saben, habrá en ese día, porque hablo ahora del gran día, que los que conocieron el mensaje de Dios, no es aquellos que no conocieron, los que entendieron muchas cosas, tanto en su primer advenimiento como en el segundo advenimiento. ¿Ahora qué? También tumbas que no se van a abrir. ¿Por qué no se van a abrir en esa resurrección? Porque desgraciadamente desecharon la gloria de Dios. Y tendrán que levantarse para enfrentar el tribunal final en el día terrible cuando el pecado sea destruido para siempre. Ya no habrá más nada que hacerle. Habrá pasado, ¿no es cierto? Y saben, pero también quiero decirles algo. No todos, habrá muchos, como vamos a leer en la palabra de Dios dentro de instantes, que se van a levantar y que conocieron la verdad, entendieron, no predicaron el mensaje del tercer ángel o no predicaron el mensaje del primer advenimiento de Jesús cuando él tuvieron que predicarlo y sin embargo prefirieron la pompa, el honor temporal, conocieron la verdad. Por eso el texto dice que se levantarán para vergüenza y ¿qué? Y confusión. Claro, cuán terriblemente confundidos estarán en ese día. Yo conocía el sábado, conocía los mandamientos de Dios, entendía tantas cosas y sin embargo estoy entre los perdidos. Qué terrible va a ser. Por eso es importante que entendamos este punto de este juicio. Muchos teólogos inclusive lo pasan por alto. Dicen solamente hay 3. No es así, hermanos. Hay 4 juicios. Es claro. La palabra de Dios habla con claridad, con nitidez. El Salmo 50 está hablándonos de eso. También, por supuesto, Daniel, el profeta, allí en el capítulo 11 y capítulo 12, nos habla acerca de ello. Ahora bien, vayamos a leer juicio al Israel de Dios, porque es el pueblo de Dios, ¿verdad? El que estará en ese juicio. Leamos.
Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. ¿A quién está hablando Dios? Porque alguno todavía quizás no está convencido de ese juicio. Pero hoy tenemos que entenderlo. Todavía hoy la gracia de Jesús está. Hermanos, se está hablando del Israel de Dios. ¿Y quién es el Israel de Dios? A los que conocemos la verdad. Los que estamos estudiando la verdad ahora. Por lo tanto, decidámonos a ser fieles, a andar con Jesús. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Dios habla directamente al Israel, a su Israel, ¿verdad? A su pueblo. Yo soy Dios, el Dios tuyo. ¿Quién es mi Dios? Y acá está hablando claramente al pueblo de Dios, no a aquellos que no conocen al Señor hoy. El Dios tuyo, dice, ¿verdad? No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de ti. Y ahí está hablando de aquellos que vivieron en el momento cuando tenían que hacer el corderito, ¿se acuerdan? Y ponían sobre el altar a quien representaba ese corderito, a Jesús. ¿Salvaba el cordero? No, hermanos. No era la salvación el cordero. En realidad cuando se sacrificaba el cordero y la sangre caía, ¿verdad? Día tras día, millones de corderos murieron de esta manera. Pensar que habrá muchos que van a estar salvados en el gran día de Dios, pero otros serán reprendidos para siempre. Se levantarán para vergüenza y confusión, dice el salmista, allá, ¿verdad? Asaf, como decíamos hoy, en el Salmo 50. ¿Por qué? Porque simplemente dice, no te reprenderé por tus sacrificios. O sea, sacrificaron, hicieron los sacrificios, y realizaron los sacrificios. Ya vamos a hablar del moderno Israel dentro de instantes, porque el salmista se refiere también al moderno Israel, no solamente al del pasado. De manera que, ¿cómo estamos viendo? El que no se entrega, cuando era presentado el cordero, lo que tenía que ver ese ritual era que realmente aquel que veía la sangre se entregase realmente y pidiese perdón por los pecados y fuese sacudido por el Espíritu de Dios en su entrega incondicional a Cristo. Porque sin una entrega incondicional a Jesús no hay salvación, hermanos. Podemos estar dentro del templo como estuvieron los judíos y se perdieron en montones, ¿verdad? Así también pasará hoy. Por eso es importante entender este juicio, el juicio que tiene que ver con la resurrección especial y que muchos pasan por alto. Dios quiere que entendamos toda la Biblia. Ahora miren cómo continúa. Leamos el versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Aquí no se está hablando a un tipo de laodicenses, ¿verdad? Que creen salvarse por practicar. Claro, cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando cuando Jesús murió por nosotros. Jesús lo ordenó, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero el que realiza ese rito y conoce aún el sábado y conoce los mandamientos de Dios, todos ellos, pero no entregó su vida al príncipe de la vida, aunque haya una redundancia decirlo, hermanos, no será salvo. Por eso Dios dice que yo voy a comer yo los corderos. Yo no soy hombre para esto, soy tu Dios. En otras palabras, es un símbolo, así como la cena del Señor era un símbolo, también esto era un símbolo de la sangre derramada de Jesús. Y si hoy participamos de la cena del Señor sin entender profundamente, el apóstol Pablo lo dice, que bebe para sí perdición, ¿verdad? Eso es todo. Ahora, miren, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Le dicen, no entiendas mal. Dios le está diciendo y nos está diciéndome a mí en este sábado. Leamos el verso 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Asaf, que escribió este salmo, saben, este era un himno, un cántico de aquellos días, profético. Qué privilegio, ¿verdad? Muy grande. Siempre tuvo el pueblo de Dios. Y nosotros a analizar la letra de esta tremenda profecía,
Porque allí dice, ¿verdad? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Cuánto interpreta mal este texto también? Porque esto no se refiere, ¿verdad?, a pedir dinero. Claro que debemos dar a la causa de Dios mucho para que el Evangelio llegue pronto a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero acá está hablando de algo muy específico. Dice, sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué es alabar a nuestro Dios? Es una entrega incondicional que inclusive Satanás puso en duda en los cielos. Es una entrega que tiene que ver con el santo bautismo. Es una entrega que tiene que ver con los actos de nuestra vida. Una confianza implícita en el Rey del universo. Entonces estaremos alabando de veras al Creador. ¿Estamos alabando al Señor en este santo sábado? ¿De veras nuestra vida está en armonía con el Señor al analizar este tema tan hermoso? Ahora, por eso dice, paga tus votos ¿a quién? Al Altísimo. ¿Qué texto es este? Paga tus votos al Altísimo. Un día el Señor anotó nuestro nombre en el libro de la vida. El Señor está hablando a su pueblo del fin, en forma especial. Pero ¿saben? Si nosotros no continuamos, o sea, no continuamos pagando los votos, es una figura, ¿verdad? ¿Qué votos? Ese voto de vivir una vida entregada a Jesús, toda nuestra vida. A ser fieles, hacer la voluntad de Dios, entregarnos a la voluntad de Dios, predicar el mensaje de Dios. No puede haber un cristiano sentado, tranquilo, recibe el sueldo y no pasa nada, por decir, ¿verdad? O en diferentes lugares. Yo no estoy hablando de acá, ni de ningún lugar en particular. Es para mí, es para ti, es para todos. Dios nos habla. Eso es lo importante. Y dice el texto bíblico, ¿verdad? Paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. No habrá una angustia mayor que la que va a ocurrir durante esa séptima plaga. Eso es lo que está diciendo Dios. Terrible. Por eso Daniel, el profeta que leíamos recién, dice que algunos se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. Qué terrible. Se levantarán para ver todo, inclusive la venida de Jesús después y todos los acontecimientos, y van a perecer durante el milenio, quedarán muertos y se van a levantar recién en el juicio final para recibir la recompensa. ¿Por qué? ¿Qué recompensa? Nunca entendieron lo que era realmente convertirse, no estaban convertidos, practicaban ritos y ceremonias, nada más que eso. Igual que lo del pasado o del tiempo moderno. Ya vamos a ir analizando esto. No nos salva los ritos y ceremonias. Son una ayuda para que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros solamente. Leamos los pasajes bíblicos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Es notable cómo Cristo se presenta a sí mismo allí. Cada vez que yo estudio el mensaje a la Odisea, veo otra vez exactamente. Leíamos el Salmo 50, estábamos leyendo el Salmo 50, estudiando. ¿Qué dice allí? Dice, el Dios de dioses, ¿notaron? O sea, no hay superior a mí. Ahora, Cristo aquí, ¿qué dice? Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, de nuestro tiempo, del tiempo del fin. No hay otra iglesia más, o sea, no hay otro periodo más del pueblo de Dios. Es el séptimo, ¿verdad? He aquí el amén. Ya entendemos. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. O sea, porque Él fue, Cristo el que fue comisionado para hacer la creación. El ser de la divinidad que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él nos habla con ternura y saben que este mensaje a la Odisea es el mismo del Salmo 50. Leamos a continuación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, yo no he encontrado palabras más feroces que esta, pero el Señor las habla para que nosotros entendamos. Él nos ama mucho. Él quiere que heredemos la salvación. ¿A quién está hablando allí? Al Israel moderno del fin, ¿verdad?
Igual que el Salmo que estamos estudiando. Él habla, dice, tú mismo no conoces tu propia condición, y el salmista hablaba de eso. Voy a comer yo, y que estaba hablando de los sacrificios que estaban antes de la cruz del Calvario, que simbolizaban a Jesús. Pero nosotros podemos conocerlo ahora, ¿verdad? Es lo que es el pan de la cena del Señor, que no lleva ni levadura. Es hecho, la fórmula está en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios allí. Podemos participar de muchos ritos, aún haber sido bautizados, y no entregarnos a Jesús. El que se entrega diariamente a Cristo, él recibirá realmente la salvación, pero saben, inclusive sentirá qué debe hacer, qué debe entregar para llevar la obra de Dios adelante y terminarla. Es eso, y es serio, extremadamente serio. Por eso el Señor dice claramente, tú no conoces ni tu propia condición. Habla al laodicense como le habló al laodicense del pasado, exactamente igual. Salmo 50, no se olviden. Ahora, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Dios siempre bendijo a su pueblo. Y aún materialmente Dios lo bendijo. El pueblo de Dios hoy posee muchas cosas maravillosas para predicar el Evangelio, pero no sea que aún, como los de antaño, tuvieron un hermoso templo, ¿verdad? Y vemos nada menos que una de las casas editoras que hay en el mundo, ¿verdad? Nuestro. Pero no vamos a ser salvos por la cantidad de edificios que tengamos en este mundo, ni por las universidades que tengamos. Todo esto es maravilloso, es la obra de Dios. Dios ordenó hacerlas. Pero recuerden, sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué es esto? El edificio no salva a nadie. Ni el trabajar aún dentro de la organización salva a alguien. No. Debe desaparecer de nuestra vida el egoísmo, debe desaparecer lo que es los celos, deben desaparecer los pleitos, deben desaparecer los deseos de ser superior al otro. ¿Cuántos se eligen entre sí y aún ni dejan que algún predicador predique porque quieren hacerlo ellos primero? Eso pasó en el tiempo de Jesús y también pasa en el tiempo del fin. Lo digo con claridad porque yo quiero heredar la patria celestial, hermanos. De lo contrario, yo perdería también el reino de los cielos. Yo quiero ser salvo. El atalaya que no predica el mensaje de Dios no heredará la vida eterna. Por lo tanto, debemos ser claros, contundentes en las cosas eternas. No nos salvará ni aún, miren, aquí en la pantalla lo vemos, ¿verdad? La asistencia en cantidades a los templos e iglesias. Por supuesto, el pueblo de Dios tiene muchos templos donde tenemos que ir a alabar al Creador. Desgraciadamente, ahora en la pandemia estamos muy limitados en este aspecto. No podemos en la mayoría de ellos, sino muy distanciados de acuerdo a las leyes de cada país. Para bien, por supuesto, para liberarnos de los contagios y demás que están arrasando con la tierra, una de las señales del fin de la historia, hermanos. Pero ¿saben? Ni aún, aunque hayamos atraído a millones a la verdad, podemos perdernos nosotros. Balaam fue un profeta de Dios. Un profeta de Dios, y sin embargo estará en ese día ¿para qué? Para desgracia y confusión. Porque después hizo las cosas mal, ¿no es cierto? No hizo las cosas que Dios tenía que hacer. Jesús les habló a los contemporáneos de él. Leamos en San Mateo 26, ahora desde el 64 al 68. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Quiero aclarar bien este pasaje. Cuando Jesús le habla allí, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, como dice la palabra de Dios, es algo impresionante lo que dice aquí, ¿verdad? Cristo estaba marchando hacia el Gólgota cruel. A veces hablamos de los romanos, solamente de los romanos, pero ¿fueron los romanos los que quitaron la vida a Jesús? Es cierto que muchos de ellos perecerán por lo que hicieron. Pero mis hermanos en Cristo, fue el pueblo de Dios que entregó al divino Redentor del mundo. Y nosotros, nos parece mentira, fue el Sanedrín
que por envidia y celos levantaron la mano, este es merecedor de muerte. Y que le preguntaron por qué ellos creían diferente, o sea, simplemente porque no querían del todo convencerse de lo que la palabra de Dios decía. Nunca digamos que ellos no conocían la verdad. Ellos conocían muchas cosas, conocían la palabra de Dios. Los fariseos eran justamente puestos para velar y cuidar la ley moral de Dios, enseñarla al pueblo. Sin embargo, se perdieron. ¿Por qué? ¿Es que Dios no ama al hombre? No. Porque Dios es Dios de dioses, porque Dios escudriña el corazón humano y Él nos habla con amor para que entendamos el Salmo 50 que estamos estudiando hoy y también estos textos que aclaran más todavía, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí dice, ¿verdad? En San Mateo Jesús dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Allí estaba diciendo eso nada menos que el sumo sacerdote. Ha blasfemado porque no creyeron que Cristo era divino. ¿Y cómo este que viene en forma humana? La forma que está, no puede ser. Él es Dios, se da por Dios. Hermanos, para ser salvos en el primer advenimiento de Jesús, había que tener fe, profunda fe en Dios y en las profecías de Dios. Como hoy también tenemos que tener fe para entender de que los cielos se van a abrir cuando Jesús regrese. Y Cristo les habló ahora a los que verán, porque también aquellos que se levanten en la séptima plaga van a ver desde lejos, en primer lugar, apenas una pequeña nubecilla que se irá tornando más y más y más radiante cuando se va acercando a la tierra, escoltada por millones de ángeles que acompañarán al Redentor del mundo, aquel que nos dio todo y quiere vivir con nosotros. Por eso Él ruega, Jesús ruega, no Rubén Arn, Jesús ruega que nuestra entrega sea total, una entrega indivisa al Todopoderoso. Ahora, ellos lo hallaron merecedor de muerte. Hermanos míos, a veces cuando hablamos de la Odisea, y a veces como somos tocados por el Espíritu de Dios, hasta nos podemos poner en contra del que predica. Eso pasa, y hasta podemos decir, este es un fanático. Igual que el tiempo de Jesús cuando vino por primera vez. Yo sé que estoy predicando un tema bien serio y de un juicio bien serio, muy serio, porque tiene que ver con el Israel de Dios. Yo soy del Israel de Dios, también tú lo eres, a menos que rechaces la gracia de Dios y no quieras bautizarte, ni quieras entregarte al Señor y no quieras hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estás haciendo? Continúa diciendo el verso 66 y 68. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué desgracia haber llegado a ese punto. Y hermanos, eran los que realmente, ¿quiénes eran? ¿Los que no creían en Dios? No, eran líderes religiosos del tiempo de Jesús. Conocían los mandamientos de Dios. Más, creían directamente, estaban esperando un Mesías, pero de acuerdo a su parecer y de la forma que ellos creían. Creían que debían predicar, pero como a ellos se les ocurría. Por eso Jesús les dijo un día, recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y cuando lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Hermanos míos, Jesús es un Salvador amante. Si no, Él no hablaría con claridad. Él habla con claridad, ¿por qué? Porque es el Divino Espíritu el que obra, el que obró cuando Jesús estuvo en este mundo también, por supuesto. Ellos fueron los que condenaron a Jesús y más, los que escupieron en el rostro de Cristo. De manera que yo podría ser hoy un cristiano estando en la verdad, aún conociendo los mandamientos de Dios y escupir el rostro de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto. Solo 2 posiciones, hermanos. No hay una intermedia. El Salmo 50 dice, el Dios de dioses ha hablado, ha convocado a los cielos de arriba y al universo entero, de manera que el universo entero va a ver ese juicio cuando Jesús regrese. Tiene que ver ese cuadro
para que el pecado nunca más se levante. Es necesario que conozcamos inclusive que Satanás no había razón para que él pecase. Pecó porque quiso pecar. Así tampoco hoy no hay razón para que cuando conocemos la verdad y la entendemos, andemos dando vueltas. Si no decimos la verdad y somos fieles con el cumplimiento de nuestro deber en forma total, hermanos queridos, vamos a estar escupiendo el rostro de Cristo, como dice aquí Jesús, ¿verdad? En forma tremenda. Y dice, le daban puñetazos. Y todavía se referían a la profecía. Miren, nosotros somos un pueblo profético. Ellos también. A ver, lo golpeaban de atrás. Le daban un puñetazo y decía, a ver, profetiza si tú eres profeta. Tú eres el Mesías. Profetiza quién te golpeó. Qué desgracia, hermanos. Dios nos ayude en este santo sábado. El día de reposo creado por Dios para meditar en las cosas eternas. Ahora el mensaje a la Odisea continúa diciendo así. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No hace falta que yo aclare muchas cosas allí, hermanos. Están muy claras. El Señor nos llama al arrepentimiento. ¿Y de qué arrepentirse? De esta condición de la cual estamos hablando. De una situación muy difícil, ¿verdad? Que describe el Salmo 50 y lo que Jesús está diciéndonos allí en Apocalipsis capítulo 3, el laodicense. Que justamente no paga sus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza. ¿De qué alabanza está hablando? La salvación no se la puede comparar con dinero, hermanos. Está hablando de nuestra entrega incondicional, de nuestro cerebro, para que Jesús pueda transformar nuestra vida y podamos hacer la obra de Dios. No podremos terminar la obra de Dios solo con casas, ni solo con universidades, ni con muchas cosas más. Todas son necesarias, pero solamente podremos terminar la obra de Dios con el descenso de la lluvia tardía. Oremos por esto. Clamemos al Señor por esto. El versículo 20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué texto hermoso, tal vez los textos más hermosos de la Biblia. Yo estoy golpeando a la puerta, Rubén dice. Entrégate totalmente, yo me entregué por ti, ¿te entregarás por mí? Es la entrega de Jesús, sacrifica a Dios alabanza, dice. La alabanza al Todopoderoso tiene que ver con esto, con esa entrega incondicional al Todopoderoso. Por lo tanto, decidamos, no nos fiemos del que dirán, no importa el que dice al lado, a tu izquierda, a tu derecha. No, eso no importa. Lo que interesa es una entrega incondicional, hacer las obras ante Dios, alabar al Creador, hoy para alabarlo por los siglos de una eternidad. En los cielos, ahora miren, Jesús regresará, hermanos, como estamos viendo allí. Solamente un pintor pintó esto. Escoltado por millones y millones de ángeles. Vendrá para terminar con el pecado para siempre. Pero ahora estamos analizando esta partecita muy importante, ¿verdad? Pero habrán de clamar a las rocas y las peñas. Ahora entendemos por qué. ¿Cuántos dirán yo conocí la verdad, entendí la verdad, prediqué que Cristo había de venir, enseñé que Cristo iba a regresar por segunda vez? Fui profesor de teología quizás. Bueno, hay muchos teólogos en el mundo, por supuesto. Pero no es suficiente, hermanos. Mucho más. Estamos razonando y pensando como Jesús piensa. Estamos entendiendo que la obra de Dios tiene que terminar. Y si no termina es por falta de entrega del pueblo de Dios. Por lo tanto, es un mensaje terrible y penetrante. Ríndete a Cristo, no hay otra solución. Él es nuestro poderoso Salvador. Leamos a continuación, dice, los perdidos por su propio criterio. Ahora el Señor en el Salmo 50 se refiere a algunos que aún dentro del pueblo de Dios piensan, y aún fuera de él puede ser también cristiano, ¿verdad?,
tienen un criterio personal en cuanto a la salvación. Leamos. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Qué pasaje tremendo esto, ¿verdad? Dice allí, pero al malo dijo Dios. ¿Por qué dice malo? Judas Iscariote, hermanos, fue malo, pero conoció la verdad. O no conocía la verdad. Pero quería manipular a Dios. Y entonces el Señor le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Tú conoces mi ley. Pero el asunto que Judas Iscariote, ¿qué era? Era un hombre doble, simplemente. Sabía, pero amaba más las cosas de esta vida y lo hacía escondidas. Corría con el que robaba, porque él robaba, sustraía, dice, de la pequeña cantidad que había, se lo guardaba, una parte. Así fue Judas, hasta que lo llevó a entregar al maestro por 30 monedas de plata. Hermanos, todo está dicho en este pasaje. Todo lo dice allí el salmista, el Salmo 50, la tremenda profecía del pueblo de Dios, justamente, exclusivamente de esto, ¿verdad? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Hermanos, cuidado con lo que hablamos o con lo que decimos. Debe ser santificado por el Espíritu de Dios. De lo contrario, estaremos en ese grupo para vergüenza y confusión que estábamos leyendo recién, ¿verdad? Continúa diciendo el conflicto de los siglos, página 698. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición, mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. Bueno, aquí se refiere aún, sale más allá del pueblo de Dios. Porque quienes saben que el día de reposo es el sábado, y sin embargo engañan porque les conviene, tienen negocios, quieren mantenerse con un dinero que no les corresponde. Porque solamente, hermanos, seamos sinceros. ¿Sabías que el sábado era el día de reposo? Está diciendo este texto, y sin embargo lo profanabas. No está hablando aquí, ¿verdad?, de que el que no entiende. Está hablando de que él entiende y sin embargo aceptó lo falso en lugar de lo verdadero porque le conviene. Cuidado, ministro de Dios. No importa el cargo que tengas ni a qué iglesia pertenezcas. Entiende el lenguaje del cielo, la profecía que habla al Israel de Dios en la hora postrera. Ahora bien, el gran día del fin en general. Cristo lo dice en Apocalipsis. Yo dispuse en general porque ahí narra todo. Miren, leámoslo en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Qué pasaje, ¿verdad? Dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Nadie escapará de ver a Jesús en gloria y majestad. Inclusive algunos van a resucitar para verle, como leíamos hoy, ¿verdad? Y van a morir de nuevo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Los que conocieron la verdad y no hicieron lo que tenían que hacer en su entrega. Todo ojo le verá. Y entonces lamentarán, pero será ya demasiado tarde. Por eso también continuamos viendo en la pantalla lágrimas incontenibles, rostros imposibles de describir. Cuando rueguen y clamen a las rocas que caigan sobre ellos. Leemos en el Apocalipsis 6 lo siguiente.
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Si dicen, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? De manera que sabían acerca de ese día, pero esperaban que se olvidase, ¿verdad? Es el tema. Tal vez pensabas que la Biblia decía lo contrario, pero es claro. Dios no va a condenar a aquel que no sabía de la verdad, hermanos. La condenación viene a aquel que no entiende, aquel que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Y es nuestro deber enseñar la verdad. Habrá muchos que inclusive no entendieron muchas cosas y murieron. Deja, porque el Espíritu Santo es el que obra en su mente y en su corazón, y en la ley que él conoció allá, perdido en el paganismo, y estarán presentes en la gran resurrección. Veamos a continuación las siguientes frases. Los cristianos de apariencia, leamos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dios es tremendo allí en el Salmo 50. Pensar que cuando Israel cantaba, Dios hasta les hizo cantar. El profeta había escrito ese cántico. ¿Para qué? Para que entendieran el peligro de ser israelitas y perderse. Y sin embargo se perdieron un montón, ¿verdad? La mayoría. Qué tremendo es entender el lenguaje del cielo. ¿Cómo estamos nosotros hoy ante Dios? ¿Estamos de veras amando al Rey del Universo? ¿Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús? Aún como hicieron los mártires sin entender muchas cosas. Lo hicieron porque amaban al Rey del Universo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios nos acompañe. El versículo 23 por eso dice lo siguiente. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Lo leo de nuevo. El que sacrifica alabanza, otra vez la frase, me honrará. ¿Qué es sacrificar alabanza? Ese es el sacrificio que Dios quiere, ¿verdad? Esa es la entrega total. Y al que ordene su camino de acuerdo al plan de Dios. Nuestros pies deben caminar en el sendero angosto para heredar la vida eterna y para ser salvos. Cristo pronto regresará, como vemos allí, en poder y gloria. Es imposible de describir su venida. La resurrección va a ocurrir así como estamos viendo, por supuesto, en ese día tremendo. Qué día glorioso cuando nos encontremos con nuestros seres amados. Pero hermanos, la gran resurrección va a ocurrir después de el cumplimiento de este salmo que recién estábamos estudiando. Leamos a lo que el apóstol Pablo dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí el apóstol aclara, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, él está hablando y dice, bueno, todos, cada uno en el orden que Dios determine. Dios hizo un juicio primero con Israel. Ahora, muchos que no tuvieron parte, porque Dios sabe, no era necesario que participaran de eso, ¿verdad? Se levantarán en la gran resurrección, como llama la Biblia. Por eso Pablo dice en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos con los otros con estas palabras. ¿Podemos de veras consolarnos? Por supuesto que sí, hermanos. Dios quiere que este sea nuestro consuelo. Seremos arrebatados, San Pablo dice, en la nube de los cielos, como vemos allí, ¿verdad?
para recibir a Jesús en el aire. Hay un cántico maravilloso en el cual yo tengo que meditar y tú también. Meditemos en este hermoso himno. El juicio empezó, los libros se abrieron, ¿cómo estaremos ante Dios? Todos los actos, cada palabra y pensamiento a luz saldrán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. El juicio empezó con los que descansan, luego a los vivos tocará. Por el registro que hay en los cielos, todas sentencias se dictarán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. Oh, ¿cómo estaremos cuando los libros muestren pecados sin limpiar y cada caso quede sellado sin que haya otra apelación? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos. Rechazaremos de veras la gracia de Dios. Cristo quiere salvarnos. Él quiere que heredemos la vida eterna, hermanos. Por eso vemos en la pantalla otra vez: pelea la batalla junto con Jesús. Nuestro himno lema. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Tengamos una corta plegaria. Amado Padre, gracias por el tema de hoy. Ayúdanos a entender como nunca antes lo que es la salvación. Y así, Señor, a difundir en el mundo entero la verdad asombrosa de esta hora profética en la cual nos toca vivir. Bendice a cada uno que espera la segunda venida de Jesús. Los que tuvimos el privilegio de tener, Señor, este conocimiento. Bendice a cada persona en el mundo que hoy de veras sacrifiquemos en alabanza, como hemos estudiado. Lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amigos míos, escuchemos ahora juntos el cántico final. Ya vi la gloria eterna
venida de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey, admirable Rey. En la pantalla dice un nuevo orden mundial y el fin de la historia. Ahora el tema será el otro sábado, ¿verdad? Vida en la eternidad. Allí terminaremos esta serie. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor nos acompañe, que de veras vivamos para siempre. Amén.